Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo, una historia que tiene a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Hablamos de esas alianzas secretas, de esos apoyos inesperados, de esos nombres que tal vez no imaginaban ver juntos. Sí, amigos, hoy desentrañaremos quiénes son los famosos que apoyan a Demet y a Can, y más importante aún, quienes podríamos considerar sus cómplices en este fascinante mundo del espectáculo. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de datos que quizás no conocían, y de conexiones que de seguro les harán decir: ¡vaya! Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. Empecemos. Vivimos en una era donde las redes sociales nos permiten estar más cerca que nunca de nuestras celebridades favoritas, y a menudo, somos testigos de sus amistades, sus colaboraciones e incluso sus rivalidades. Pero hay algo particularmente cautivador en las alianzas que se forjan entre figuras públicas, sobre todo cuando se trata de proyectos tan ambiciosos o de apoyos que van más allá de un simple me gusta en Instagram. La pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más resonantes en el panorama turco y que han conquistado corazones a nivel internacional, no es la excepción. Su química en pantalla en la serie Erkencikus fue innegable, y esa conexión, para muchos, trascendió la ficción. Y es precisamente esta conexión, o las conexiones que rodean a cada uno de ellos, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son esos famosos que han mostrado su apoyo, ya sea de forma abierta o discreta, a Demet y a Can, y quiénes podrían ser sus cómplices en este juego de la fama? Primero hablemos de Demet Özdemir. Ella, con su carisma arrollador y su talento indiscutible, ha construido una red de amistades sólidas en la industria. Cuando pensamos en sus apoyos, inevitablemente nos vienen a la mente sus colegas de elenco de producciones exitosas. Por ejemplo, en Erkencikus, no solo Demet y Can compartieron pantalla, sino que también forjaron lazos con otros miembros del equipo. Nombres como Viran Tunca, quien interpretó a Emre Divit, el hermano de Can, o Özlem Tokaslan, que dio vida a la tía de Sanem, han mostrado en diversas ocasiones afecto y respeto hacia Demet en redes sociales, compartiendo recuerdos y felicitaciones en fechas importantes. No es un secreto que el ambiente de rodaje de una serie puede generar amistades profundas, y estos actores, al haber compartido tantas horas juntos, se convierten en parte de ese círculo cercano. A veces, estos apoyos se manifiestan en comentarios cariñosos en las publicaciones de Demet, o en apariciones conjuntas en eventos sociales fuera del set. Son esos pequeños gestos los que nos hacen pensar que la relación profesional se ha convertido en una genuina amistad. Pero el apoyo a Demet no se limita solo a sus compañeros de Erkencikus. Su carrera posterior la ha llevado a protagonizar otras series de gran impacto, como Doğduğun Kaderindir. Allí compartió escena con İbrahim Çelikkol, un actor de gran trayectoria y respeto en Turquía. Aunque su relación en pantalla era intensa y a veces conflictiva, fuera de ella, parece que se desarrolló un respeto mutuo. Si bien no son tan efusivos en redes sociales, las menciones ocasionales o los comentarios de apoyo de Ibrahim a Demet, o viceversa, sugieren una conexión cordial. Y no podemos olvidar a sus amigos más cercanos fuera del mundo de la actuación. Demet tiene un círculo íntimo de amigas, algunas de ellas también figuras públicas, que la apoyan incondicionalmente. Por ejemplo, su amistad con la cantante Esla Genolu es conocida, y Esla, con su propia popularidad, ha expresado públicamente su admiración por Demet en más de una ocasión. Este tipo de amistades son las que brindan un soporte emocional crucial en una profesión tan demandante. Son las que están ahí en las buenas y en las malas, sin importar el éxito o los altibajos de sus carreras. Ahora pasemos a Can Yaman. Can es un fenómeno global. Su carisma y su imagen lo han catapultado a la fama internacional, y eso ha traído consigo un tipo de apoyo diferente, más enfocado en su proyección internacional y en sus proyectos venideros. Cuando hablamos de los famosos que apoyan a Can, debemos considerar tanto a sus colegas turcos como a las figuras del ámbito internacional con las que ha interactuado o que han expresado admiración por él. En Turquía, muchos de sus compañeros de reparto han sido testigos de su meteórico ascenso. De Erkencikus, además de Demet, tenemos a Necip Memili, quien interpretó a Bulut, un personaje clave en la vida de Sanem. Necip y Can parecían tener una buena química en pantalla, y los comentarios en redes sugieren una relación amistosa.
También está Asterisco Cian Erkan, quien dio vida a Muzaffer, un personaje cómico pero entrañable. Estos actores, al compartir la experiencia de un éxito masivo, suelen formar un tipo de camaradería muy particular. Sin embargo, el verdadero alcance del apoyo a Can se manifiesta cuando miramos más allá de las fronteras turcas. Su incursión en producciones italianas, como la serie de Disney y By Elite Like Desea, le ha abierto las puertas a nuevos círculos de amistades y apoyos. Trabajar con actores italianos como Asterisco Francesca Chillemi, su coprotagonista, ha generado una relación profesional muy sólida y, se rumorea, también amistosa. La forma en que se apoyan mutuamente en la promoción de la serie, sus interacciones en entrevistas y eventos, sugieren una conexión genuina. Incluso hemos visto que otras figuras del espectáculo italiano, al enterarse de su participación en la industria, han mostrado interés y admiración. No es inusual que actores consolidados en un país den la bienvenida y apoyen a un colega extranjero que llega con tanto empuje y carisma. Pero, ¿quiénes podrían ser sus cómplices? El término cómplice en este contexto no implica necesariamente algo negativo, sino más bien personas que colaboran, que forman parte de una estrategia, que ayudan a construir o mantener una imagen, o que simplemente comparten objetivos comunes en el ámbito del entretenimiento. Si pensamos en Demet, sus cómplices podrían ser su equipo de representación, aquellos agentes y managers que trabajan detrás de cámaras para negociar sus contratos, planificar su carrera y gestionar su imagen pública. Estos son los que, de manera estratégica, buscan oportunidades y la posicionan en el mercado. En este sentido, su círculo de amigos cercanos también actúa como una red de apoyo, brindando contención y consejo. Y por supuesto sus fans más fieles, que actúan como su ejército de apoyo, defendiéndola y promocionando su trabajo constantemente. En el caso de Can, el concepto de cómplice se amplía, especialmente considerando su proyección internacional. Sus agentes en Italia, por ejemplo, son sin duda cómplices estratégicos en su expansión europea. Aquellos profesionales que le ayudan a navegar el mercado italiano, a entender las particularidades de la industria y a conseguir los roles adecuados. Su equipo de marketing y relaciones públicas, que trabajan en la difusión de sus proyectos y en la gestión de su imagen en diferentes países, también son cómplices esenciales. Incluso podríamos considerar a otros artistas que él ha conocido en su trayectoria y con quienes comparte una visión similar de su carrera, o aquellos que le brindan consejos y lo introducen en nuevos círculos. La comunidad de fans internacionales de Can es inmensa, y ellos, con su fervor, son también sus cómplices al ser los principales difusores de su fama global. Analizando un poco más a fondo el apoyo mutuo entre Demet y Can, aunque actualmente parezcan seguir caminos separados en sus vidas personales y profesionales, podría ser considerado también una forma de complicidad. El hecho de que ambos hayan logrado el éxito en gran medida gracias a su trabajo juntos en Erkencicus, genera un vínculo que, aunque no sea romántico, es profesional y de respeto. Si alguno de ellos lanza un nuevo proyecto, es probable que el otro le envíe un mensaje de apoyo o lo mencione de forma positiva. No podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, las conexiones pasadas a menudo abren puertas en el futuro. Y si hablamos de rumores o de alianzas más sutiles, a veces los periodistas o los influencers de entretenimiento, al seguir de cerca la vida de estas celebridades, pueden convertirse en cómplices indirectos. Al dar visibilidad a ciertos apoyos, al destacar ciertas amistades, están, en cierto modo, construyendo una narrativa alrededor de estas figuras y amplificando su alcance. Ellos son los que, con sus notas y sus vídeos, nos hacen llegar la información y nos mantienen al día. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es complejo y las relaciones entre las celebridades son multifacéticas. El apoyo puede venir de muchas formas, desde un abrazo público hasta un mensaje privado de aliento. Los cómplices pueden ser desde el manager que negocia un contrato millonario hasta el amigo que te recuerda quién eres cuando la fama te abruma. En resumen, hemos visto cómo Demet Özdemir cuenta con el apoyo de sus colegas de set, amigas cercanas como la cantante Esla, y un equipo profesional que trabaja para su éxito. Sus cómplices son aquellos que construyen su carrera y la rodean de afecto. Por otro lado, Can Yaman, con su proyección internacional, tiene el respaldo de sus coprotagonistas en Italia, como Francesca Chillemi, y un equipo estratégico enfocado en su expansión global. Sus cómplices son los que lo impulsan en la escena internacional y amplifican su fama. Y entre ambos, aunque sus caminos se hayan bifurcado, existe un pasado compartido que genera un tipo de respeto y apoyo mutuo, y la complicidad de aquellos que difunden sus historias, como los medios y sus fervientes fans.
Ha sido un recorrido fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el mundo de los apoyos y las complicidades de Demet y Khan. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Conocían estas alianzas? ¿Tienen alguna otra teoría sobre quiénes podrían ser sus cómplices? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos para que nadie se quede fuera de esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.